Te damos la bienvenida al canal En la trampa de los deseos. Aquí compartimos historias apasionantes sobre infidelidades. Que lo disfrutes. Su mirada recorrió mi silueta, deteniéndose en el tirante caído de mi vestido. La tela de seda de un cálido color vino abrazaba suavemente mis caderas, mientras las tiras de mis sandalias rodeaban firmemente mis tobillos, dejando una ligera marca. En la habitación reinaba el silencio, solo interrumpido de vez en cuando por el leve murmullo de la tetera, anunciando que pronto herviría. ¿De verdad pensaste que todo terminaría con un té? Susurré, retrocediendo un paso para que pudiera verme por completo. Sus labios temblaron apenas, pero no respondió. Vi cómo intentaba mantener el control, pero la tensión crecía. Cuando la tetera finalmente silbó, fingí que me dirigía a la cocina. Pero, apenas había comenzado a girarme, su mano tocó mi cintura. Un toque ligero, casi inocente, pero algo en mi interior ardió en llamas. Me quedé inmóvil, esbozando una ligera sonrisa, y susurré: si estás dispuesto a arriesgarte, hazlo bien. 2 semanas antes. Me mudé aquí para empezar de nuevo. Mi matrimonio con Jorge hacía tiempo que se había convertido en una rutina: trabajo, viajes, conversaciones esporádicas. Madrid parecía una oportunidad para escapar del vacío, y me aferré desesperadamente a esa esperanza. Aquel día caluroso, el ascensor estaba fuera de servicio otra vez. Con dificultad cargaba una caja de libros escaleras arriba, mientras el sudor resbalaba por mis sienes. «Permítame ayudarle», escuché una voz detrás de mí. Al girarme, vi a un joven, alto, esbelto, con una sonrisa confiada. Llevaba una camiseta blanca y vaqueros, y en sus ojos había una ligereza que me hizo sentir incómoda. Con facilidad tomó la caja y la llevó hasta la puerta de mi apartamento. «Listo», dijo, sonriendo. Lo miré agradecida. «¿Le apetece un té?». Le ofrecí de forma inesperada incluso para mí. Él sonrió levemente, pero negó con la cabeza. «Gracias, en otra ocasión». Sus pasos resonaron en la escalera mientras se alejaba, y yo me quedé mirando su silueta, tratando de entender por qué sentía una extraña inquietud en mi interior. ¿Quién era? ¿Por qué ahora? No sabía que ese encuentro sería el comienzo de algo más grande. Semanas después, ya casi había olvidado al joven de la escalera, aunque a veces me sorprendía recordando su sonrisa. Ese día decidí volver al gimnasio, donde hacía tiempo que no iba. «Basta de descuidarme», me repetía, mirando mi reflejo en el espejo. Me puse un ajustado conjunto deportivo, unas mallas negras de cintura alta y un top que realzaba mis formas. Me recogí el cabello en una coleta y me dirigí a mi gimnasio habitual, cerca de casa. Tan pronto como entré, mi atención se detuvo en una figura familiar. Estaba allí. Andrés. Estaba frente a una máquina, levantando pesas. Su camiseta negra sin mangas y sus pantalones cortos destacaban cada línea de su cuerpo. Se veía concentrado, pero en cuanto me vio, me dedicó una sonrisa. Nuestra mirada se cruzó por un instante, pero fue como un destello. Andrés dejó las pesas en su lugar y se acercó lentamente. «Nos hemos visto antes, ¿verdad?». «Usted es mi vecina», dijo con confianza, pero sin imponerse. «Sí, en las escaleras». «Aquella vez me salvó de lidiar con una caja pesada», respondí, intentando ocultar un leve rubor. Era aún más atractivo de lo que recordaba. «¿Qué le parece una revancha?». «Hoy puedo ayudarle con el entrenamiento», ofreció con la misma naturalidad que en nuestro primer encuentro. Dudé por un momento, pero acepté. Había algo en su actitud que era simplemente irresistible. Pasamos los siguientes 30 minutos entrenando juntos. Andrés me mostró ejercicios, corrigió mis movimientos, pero en sus toques había algo más.
Cuando su mano se posó en mi espalda para ajustar mi postura, sentí un calor que recorrió todo mi cuerpo. Ambos intentábamos disimularlo, pero la tensión entre nosotros seguía creciendo. «Buen trabajo», dijo al final del entrenamiento. «La próxima vez puede contar conmigo». «Gracias, Andrés», respondí, sosteniendo su mirada un poco más de lo necesario. Al volver a casa, solo podía pensar en cómo un simple día en el gimnasio se había convertido en algo mucho más intrigante. Después de nuestro encuentro en el gimnasio, empezamos a cruzarnos con más frecuencia. Andrés a veces me saludaba en la entrada del edificio y en una ocasión, incluso me ayudó a llevar las bolsas del supermercado. Notaba cómo su mirada se detenía en mí un poco más de lo habitual, aunque siempre mantenía cierta distancia. Todo cambió cuando volví a encontrarlo en el gimnasio. Se acercó con su acostumbrada confianza. «Hoy soy tu entrenador». «¿Lista?». Sonreí, asintiendo, y me dejé guiar por él. Durante los ejercicios, estaba cerca, su voz, sus toques, el aroma de su piel mezclado con un tenue olor a almizcle. Cuando corrigió mi postura tocando suavemente mi muñeca, no pude evitar preguntar: «¿Siempre eres tan atento?». Él sonrió, pero no dijo nada. La tensión en el aire se volvía casi tangible. Al final del entrenamiento, me quedé unos minutos más, reuniendo valor. «¿Qué tal si hoy tomamos ese té?», pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Su sonrisa se amplió y respondió: «¿Por qué no?». La noche era cálida cuando Andrés apareció en la puerta de mi apartamento. Abrí la puerta vestida con un ligero vestido de casa, que apenas llegaba a las rodillas, con finos tirantes que dejaban al descubierto mi cuello y mis hombros. Su mirada se detuvo en mí por un breve instante, lo suficiente para que sintiera un estremecimiento interno. «Pasa», dije, apartándome para dejarlo entrar. Él entró en la sala de estar, observando a su alrededor, mientras yo me dirigía a la cocina para preparar el té. Cuando regresé, lo encontré de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. «Bonita vista», comentó, aunque su voz era tranquila, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar. Me acerqué un poco más, rozando su brazo con mi hombro. «No viniste solo por el té, ¿verdad?», pregunté con una ligera sonrisa. Él se giró hacia mí y nuestras miradas se encontraron. La tensión llenó el aire. En ese momento, el silbido de la tetera rompió el silencio, devolviéndonos a la realidad. Me di la vuelta para apagarla, pero aún sentía su mirada fija en mí, una mirada que no dejaba dudas. Esa noche cambiaría todo. Estábamos sentados en el sofá, y el aire entre nosotros estaba cargado de tensión. Sentía su presencia en cada célula de mi cuerpo, cada mirada, cada movimiento me afectaba profundamente. «¿Sabes por qué te invité?», comencé, con cautela, casi en un susurro. Mis dedos jugaban con la taza, evitando mirarlo. «Mi esposo hace mucho que no me mira como tú lo haces ahora. Y yo, estoy cansada de esperar. Necesito algo más». Él permaneció en silencio, pero su mirada se volvió más intensa, como si tratara de adivinar lo que diría a continuación. Levanté la cabeza y lo miré directamente a los ojos. «Eres joven, fuerte, lleno de vida. Y yo quiero un hijo. Necesito a alguien que le dé lo mejor, las mejores cualidades, los mejores genes». Andrés quedó inmóvil y sentí como su respiración se hacía un poco más profunda. «¿Estás diciendo esto en serio?», preguntó, su voz era ronca, pero en ella había sinceridad. «Sí», respondí, sintiendo cómo la tensión entre nosotros alcanzaba su punto máximo. «Sé que suena loco, pero ya no puedo seguir siendo solo una mujer a la que se ignora. Tú puedes darme lo que él nunca podrá». Su mano rozó ligeramente la mía, pero eso fue suficiente para que sintiera un calor que emanaba de él.
Ya podía ver algo cambiando en su mirada. Si realmente lo quieres, comenzó, pero no terminó la frase. Estoy segura, dije, esforzándome por controlar el temblor en mi voz. Esa conversación marcaba un punto de no retorno para mí. Ahora, todo dependía de su respuesta. Su mirada era intensa, analítica, como si intentara encontrar en mis ojos la respuesta a una pregunta no formulada. La habitación parecía demasiado pequeña para contener la tensión que flotaba entre nosotros. ¿Estás segura de esto? Su voz era profunda, apenas un susurro. Pero en ella había más que duda, había un deseo oculto. Asentí con la cabeza y di un paso más cerca. Andrés, ya lo he decidido hace mucho tiempo. Te necesito ahora, aquí. Nada más. Él suspiró, como si liberara los últimos vestigios de una lucha interna. Su mano descansó suavemente en mi cintura, con firmeza pero sin agresividad. No quiero que esto sea un error para ti, dijo, y sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. El único error sería seguir viviendo como lo hago ahora, respondí, sin apartar la mirada de la suya. Necesito sentir que aún estoy viva. Sus dedos apretaron un poco más mi cintura, acercándome a él hasta que sentí el calor de su cuerpo. Está bien, susurró mientras sus ojos seguían fijos en los míos. Pero lo haré de la manera que mereces. Sin prisas. Esbocé una ligera sonrisa, sintiendo cómo la tensión entre nosotros se desvanecía, dando paso a una cercanía sincera e íntima. Ese momento ya era de los dos. La habitación estaba sumida en una suave penumbra, y su presencia llenaba cada rincón. Andrés se levantó del sofá, se acercó a mí y extendió su mano. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja, pero sus ojos ya conocían la respuesta. Sí, respondí, y él acarició suavemente mi mejilla. Sus caricias eran ligeras, como si temiera romper la delicadeza del momento. Se inclinó hacia mí, sus labios rozaron mi cuello y sus manos rodearon mi cintura. Lentamente, como si quisiera prolongar cada segundo, me ayudó a deslizarme fuera del vestido de seda, que cayó suavemente al suelo, dejando solo el calor de sus manos sobre mi piel. Cuando llegamos al dormitorio, sus movimientos eran seguros pero tiernos, explorando cada uno de mis gestos, cada respiración. Sus caricias eran delicadas, pero en ellas se leía una pasión contenida, auténtica. Parecía querer mostrarme que no solo podía ser deseada, sino también real, viva. Esa noche no fue solo un acto físico. En sus brazos me sentí libre, desprendida del pasado. Por un momento, olvidé todo excepto sus manos, su aliento y la forma en que me miraba, como si viera algo mucho más grande de lo que yo misma creía ser. Cuando estábamos acostados, su voz rompió el silencio. Te mereces ser feliz, Valeria. Y quiero ser quien te lo dé. Cerré los ojos, sintiendo como algo nuevo comenzaba a nacer dentro de mí. A la mañana siguiente, la realidad se abalanzó sobre mí como un peso abrumador. Jorge llamó, volveré en un par de días. Espero que todo esté en orden en casa. Su tono indiferente solo intensificó mi lucha interna. Miré a Andrés, que seguía acostado en la cama, respirando tranquilamente. Su rostro reflejaba serenidad, pero yo sabía que no duraría mucho. ¿Qué pasará ahora?, pregunté en voz baja, como si hablara conmigo misma. Andrés abrió los ojos y me miró. ¿Qué quieres, Valeria? Tienes que decidir. Sus palabras me hirieron, porque sabía que tenía razón. La decisión era mía. Podía continuar este romance, llenando el vacío en mi alma, o volver a una vida donde todo era seguro, pero carente de amor. Lo miré, pero no pude responder. El aire se llenó de tensión. Era el inicio de un conflicto del que no habría escapatoria.
El día transcurrió con una lentitud insoportable. Andrés y yo evitábamos hablar, como si temiésemos romper el frágil equilibrio que aún manteníamos. Cuando cayó la noche sobre la ciudad, se acercó a mí. Su voz estaba cargada de tensión. Tienes que decidir, Valeria. Pero no me arrastres a algo que no puedes enfrentar por ti misma. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Aparté la mirada, incapaz de enfrentarlo. Lo sé, respondí, pero dentro de mí seguía reinando la incertidumbre. De repente, alguien golpeó la puerta. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba a nadie. Miré a Andrés, que ya se había levantado, tenso, como si se preparara para lo peor. Quédate aquí, le dije, intentando ocultar el temblor en mi voz. Cuando abrí la puerta, Jorge estaba ahí. Sus ojos recorrieron la habitación tras de mí hasta detenerse en un par de zapatos masculinos junto al sofá. Su rostro se endureció, como si hubiera entendido todo en un segundo. No estás sola, dijo fríamente. No encontré palabras para justificarme. Detrás de mí escuché pasos. Andrés salió de la habitación y su mirada se cruzó con la de Jorge. El aire se llenó de una amenaza palpable. ¿Quién es él? La voz de Jorge se volvió áspera, casi un grito. Andrés guardó silencio, pero su postura mostraba que estaba listo para defenderse. Di un paso entre ellos. Oh, Jorge, tenemos que hablar. Pero él no me escuchó. Avanzó un paso más, y noté que tenía algo en las manos. ¿Crees que soy un idiota? ¿Piensas que puedes humillarme así? Su voz temblaba, pero de pura rabia. Andrés dio un paso adelante, con calma pero firme. Tranquilízate. Hablemos, dijo con serenidad, aunque sus ojos reflejaban tensión. Jorge se movió de forma abrupta, y todo sucedió demasiado rápido. Un golpe, un grito ahogado. Me quedé paralizada, intentando entender qué acababa de ocurrir. Miré entre los dos, mientras el silencio de la habitación se rompía solo con mi respiración agitada. Cuando bajé la vista, uno de ellos estaba en el suelo, mientras el otro, respirando con dificultad, levantaba la cabeza lentamente. ¿Cómo terminaría todo? No lo sabía. Pero ahora, mi vida nunca volvería a ser la misma. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.